Hola, ¿qué tal? Es un gran privilegio poder estar unidos a través de este espacio. El día de hoy queremos compartir contigo un devocional que lleva por título Promesas Divinas. Nos basaremos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 56 al 57 en la versión Dios habla hoy. Acompáñame a leer. Bendito sea el Señor que ha concedido la paz a su pueblo Israel, según todo lo que ha prometido, pues no ha dejado de cumplir ninguna de las promesas que hizo por medio de su siervo Moisés. Y ahora, que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros antepasados, que no nos abandone ni nos deje. Como tú sabes, David siempre quiso realizar un templo para que Dios habitara en ese lugar y fuera adorado. Y en una plática que tiene Dios con él, le dice que no va a ser él quien lo va a construir, sino su hijo Salomón. Y lo que vemos aquí en esta historia, todo el capítulo 8 de Reyes, vemos que por fin se ha llegado ese día. Recordemos que durante mucho tiempo el arca de la alianza, donde estaban las tablas dadas a Moisés, anduvo de un lugar a otro porque no tenían una tierra ni un lugar propio. Entonces aquí vemos que se ha consumado, que se ha llegado a ese punto de que ya se terminó de construir el templo y Salomón lo está dedicando, hace una gran oración donde resalta todas esas grandes promesas de Dios y sobre todo el cumplimiento de ellas, y después se dirige al pueblo, que es lo que acabamos de leer en esta oración, y él habla de que Dios ha hecho grandes bendiciones y ha cumplido sus promesas. Vemos que en sus palabras él recuerda todo lo que Dios ha prometido y también el propósito de que Dios en ningún momento se aparte de ellos. Y de la misma forma, hoy en día, nosotros, si hacemos un recuento de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sobre todo en la iglesia, nos vamos a quedar sorprendidos. Quizás llegaste cuando había muy pocos discípulos y había muchos sueños y había muchas metas, y hoy podemos ver que es una gran realidad. Como discípulos, nos inspira a escuchar grandes noticias. Recientemente hemos escuchado que la iglesia en la Ciudad de México ha pasado la barrera de los 4,000 discípulos, y también a nivel nacional casi toda la República Mexicana está ya casi siendo evangelizada. Nos faltan algunos estados, pero muy poquitos. Pero ¿sabes qué? Hace muchísimos años solo eran sueños. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que eran promesas de Dios, de que un día ese puñado tan pequeño se iba a convertir en algo tan grande. Hoy es posible verlo en nuestra iglesia. Y esas promesas, esos sueños que escuchamos hace mucho tiempo, hoy en día son una realidad. Y quizás en estos tiempos difíciles donde no nos podemos reunir, quizá nuestra fe puede verse afectada y el ánimo también. Quizá no nos inspira tanto el conectarnos a los servicios en línea, porque quizás estamos pensando que hasta ahí llegó todo. Déjame decirte que no es así. No es así porque Dios ha hecho grandes promesas a su pueblo y quiere bendecirnos. Por lo tanto, cuando nosotros volteemos hacia el pasado, necesitamos inspirarnos de esos grandes hombres que podemos ver a través de las Escrituras. Piensa en cuántos israelitas caminaron por el desierto soñando en que un día pudiera haber un gran lugar para adorar a Dios. Ellos no alcanzaron a ver esas promesas cumplidas, pero para los familiares, para los descendientes que estaban en ese momento viendo esta gran celebración de la dedicación del templo, ellos eran los más alegres porque quizás escucharon de sus antepasados, de sus abuelos, las grandes promesas que Dios había hecho. Y tú y yo, hoy, más que permitir que nuestra fe se vea débil, al contrario, debemos animarnos de que Dios quiere hacer grandes bendiciones en nuestras vidas. Quiero que me acompañes a leer otra escritura que se encuentra en Habacuc 3:2, que dice lo siguiente: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos.
Y una de las cosas que nosotros podemos sentirnos en un gran privilegio es que conocemos la historia de la Biblia, hemos visto grandes hazañas de otros tiempos, pero también en la iglesia conocemos lo que Dios ha hecho. Y si eres nuevo en la fe, seguramente has escuchado grandes historias. Hoy es tiempo de que tú te inspires por lo que Dios ha hecho por su pueblo. Hoy es tiempo de que tú levantes la mano y digas: vamos a conquistar a todas esas personas que aún no conocen de Dios. Más que desanimarnos y decir esta pandemia o estos tiempos difíciles nos han frenado, al contrario, hemos visto y hemos escuchado grandes bendiciones de Dios en la vida de muchas personas que se han acercado en este tiempo. Y cuando nosotros volteamos hacia atrás, pensemos como estos israelitas que seguramente estaban animados, estaban contentos de ver que se estaba cumpliendo una promesa, se estaba llegando a ese gran día. Y quizás aún no has visto ese gran día, aún tienes que trabajar muchísimo. Sigue confiando, sigue creyendo, porque las promesas de Dios son promesas divinas, y para poder alcanzarlas necesitamos creer que todo lo que la palabra de Dios nos da son grandes promesas, y si creemos en ellas y trabajamos por ellas, un día vamos a estar así de contentos. De verdad, gracias, hermano, por mantenerte fiel. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue viviendo la fe. Gracias.